Qué rico que me acompañan a esta primera clase de nuestro curso de retórica o predicación o homilética cristiana. Así es que bienvenidos y espero que hayan podido asimilar bien la información de la clase 0 o la clase introductoria, porque son todos esos detalles que son necesarios, ¿no es cierto?, para poder hacer el curso. Y la verdad es que si tienen dudas, por favor, no se queden con las dudas, sino que llámenme o escriban y con gusto vamos a tratar de solucionar todo eso. La idea es que el curso se desarrolle de manera normal, fácil, especialmente para los que están haciéndolo de lejos, de manera que aquí estamos para servirles. Ahora vamos a comenzar propiamente en materia y por eso en esta clase número 1 el tema va a ser: todos somos llamados a hacer discípulos. En otras palabras, nos vamos a concentrar un poco en nosotros. Antes de entrar en materia de cómo hacer un sermón, de cómo predicarlo, las técnicas que hay que usar, etc., vamos a concentrarnos un poco en la comisión que el Señor nos dio, donde dice claramente, nos dice a todos que debemos ir por el mundo y hacer discípulos, ¿no es cierto? Y eso nos compete directamente a cada uno de nosotros. Vamos a ver qué es lo que eso significa para hoy. ¿Qué tiene que ver con nuestra personalidad? ¿Qué tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder ser útiles en esta tremendamente importante comisión? Nos vamos entonces. Comencemos hablando de nosotros y nuestro llamado. Mateo 28, versículo 19, tiene esta comisión que conocemos de sobra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa comisión la dio el Señor inmediatamente después de resucitar y poco antes de ascender, y mandó a sus discípulos más cercanos que ellos se enfocaran en eso. Y de esa manera que comenzaran esta cadena de la que ya les he hablado un poco, de discípulos que hacen discípulos. En otras palabras, tenemos que comenzar por ser nosotros discípulos. Y entonces enfocarnos en hacer. Es el trabajo que nos está delegando el Señor. Y a todos nosotros. Porque si el Señor lo dijo a sus primeros discípulos, Él esperaba que esta cadena que comenzaba con ellos no se detuviera con ellos, sino que siguiera y siguiera. Y es la razón por la que hasta hoy seguimos creyendo, seguimos haciendo iglesia y seguimos discipulando. Por tanto, tú y yo tenemos algo muy importante que hacer. Todos debemos poder comunicar nuestro testimonio y enseñar la doctrina cristiana de manera clara, organizada y entendible. Y eso significa usar una buena homilética. No es más complejo que eso, ¿no es cierto? Esta forma de comunicarnos, la oratoria, retórica, homilética o predicación, o como quieras llamarlo. Pero todos tenemos que poder comunicar de manera clara y entendible esto que el Señor nos mandó a todos nosotros. Así es que obviamente este curso le sirve a futuros pastores y futuros predicadores, pero es necesario para todo cristiano. Y de verdad que todos somos llamados a compartir lo que tenemos de una manera u otra, y eso significa, en términos muy sencillos, enseñar y discipular. Tú eres llamado a eso, no importa si sabes poco, si sabes mucho. Tú eres llamado a eso, no importa si llevas un mes en el Evangelio o llevas 20 años. Esa es la vida de cada uno de nosotros. Así es que bienvenido, si no te lo dijeron antes, bienvenido al mundo cristiano, al mundo de discípulos que hacen discípulos. Fíjate en esto, anda y predica. Es el mandato, ¿no es cierto? Es el mandato de una forma u otra, anda y predica. Preguntémonos en primer lugar, ¿qué? ¿Qué es lo que espera el Señor que prediquemos? Y hoy día vamos a ver varios versículos, porque recuerda, estoy enfocando nuestra persona, antes de entrar en materia de cómo se hace nuestra persona. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encargo, dice, y hay una palabra griega muy importante, diamarturomai. Esa palabra encargo, diamarturomai, significa exhortar, encarecer, encargar, testificar, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo? Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. Y ahí hay otra palabra griega muy importante, la palabra keruso. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí estoy usando la Reina Valera contemporánea. Yo voy a estar mencionándoles constantemente qué versión de la Biblia estoy usando. Y no es este el curso para hablar de las versiones, la mejor, la peor, la manera correcta de hacerlo o de citar versiones. Lo veremos en métodos de estudio bíblico. Bien, pero ahora, por lo menos quiero ser franco y decirlo, y todo predicador, maestro, discipulador, tiene que estar comunicándole a las personas qué versión de la Biblia está usando y por qué. Bueno, aquí estamos con la Reina Valera contemporánea. Keruso es otro verbo muy importante que significa proclamar, pregonar, anunciar, así como gritar a los cuatro vientos. Eso es lo que pretende decir. O sea, somos llamados y Pablo le está encargando a su querido discípulo Timoteo que no pierda de vista que para eso fue llamado, que eso es lo que tiene que hacer. Te encargo, un encargo solemne. ¿Qué cosa? Que prediques, que keruso, ¿no es cierto? El verbo proclamar a los cuatro vientos, que no te calles, que lo hagas incluso a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea posible, que redarguyas, reprendas, exhortes con paciencia y doctrina. Un tremendo, tremendo pasaje. Ese es el qué. Pero también tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué debemos predicar? Y mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Y ahora estoy usando la Reina Valera 60. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra útil es la que quiero destacar ahora. La Biblia tiene utilidad, la Biblia tiene propósito, la Biblia es maravillosa, es palabra de Dios y por lo tanto Él nos ha dado un privilegio extraordinario, que seamos nosotros sus representantes, aquellos que van a ser los proclamadores, los heraldos, para hablar al mundo de las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia es útil para todas estas cosas que dice acá: redarguir, corregir, instruir. O sea, tenemos el mayor de los tesoros y simplemente no podemos callarnos. Por eso debemos aprender a usarla bien, para que ocurran las cosas que Dios espera que ocurran. ¿Bien? Y finalmente, si nos hemos preguntado el qué y el por qué, hay también un cómo hacerlo. Y creo que el mejor versículo que resume el cómo es Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nota el orden: primero el Espíritu Santo, después ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque debemos prepararnos, y para eso es este curso, para aprender a hacerlo, y toda tu vida va a ser de preparación. Mire, llevo 30 años en esto y recién siento que no sé nada. O sea, es impresionante todo lo que se puede saber y aprender de la Escritura. Todo lo maravillosa que es, lo inspirada, lo increíblemente profunda. O sea, llevo tanto tiempo como para saber. Lo único que sé ahora es que estoy rascando la superficie. Estoy adentrándome en las maravillas de Dios y se me va a acabar la vida. Seguiría 2 o 3 vidas sin pensar que he perdido el tiempo. Entonces, aunque debemos prepararnos para ser maestros, para ser predicadores, para ser discipuladores, claro que tenemos que prepararnos. Finalmente, y escúchame bien, los resultados los da Dios, no nosotros. No es por nuestro esfuerzo ni por nuestra preparación. Y esa dependencia es fundamental. No le quito el mérito ni la necesidad de la preparación. Por eso hacemos esto. Pero los resultados los da el Señor. Es su semilla la que sembramos y es Él el que la riega finalmente y es Él el que la hace germinar. Por tanto, es natural
es deseable, es necesario que esperes resultados sobrenaturales, siempre resultados más allá de tus capacidades y de tu preparación. Porque es Dios el que está detrás de esto. Y si no estuviera Dios, créeme, esto no vale la pena. No estamos hablando de filosofía, no estamos predicando de política, de ideas humanas. Estamos hablando de una palabra maravillosa, inquebrantable, extraordinaria, que solo Dios tiene el poder para hacer fructificar. Es normal, por tanto, que cuando soltamos la palabra con fe y dependencia, ocurran cosas mucho más allá de lo que nosotros podríamos producir por nuestras propias fuerzas. Espera eso, cree en eso y deleítate cuando ocurra, porque ocurre muy frecuentemente. Seguimos, quinta lámina. No perder de vista los siguientes principios de la palabra del Señor que ahora te voy a mencionar. Son varios, así que anótalos, te van a servir muchísimo. En primer lugar, comenzando por esto que está en Génesis capítulo 1, y a raíz de eso muestro estas imágenes de la Vía Láctea o de cualquier galaxia, del universo si tú quieres, y sobre todo de nuestro hermoso planeta azul, es que la palabra poderosa y creativa de Dios es la que dio origen a todo. En otras palabras, Dios es el creador, pero cuando Él decidió crear, lo hizo diciendo. Escucha esta palabra en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz dijo, no tengo gana. No, pues, o sea, Dios dijo y las cosas se hicieron. Porque la palabra del Señor es poderosa, es creativa, es irresistible. Y ahora el principio es que el Señor nos ha delegado a nosotros la revelación de su palabra. Su palabra tiene la capacidad de hacer cosas nuevas, de hacer nacer de nuevo a un ser humano. Tiene la capacidad de mostrarnos el pecado y de mostrarnos la gracia de Dios, de mostrarnos la vida eterna. La palabra de Dios tiene el mismo poder hoy que tuvo en el principio, cuando Dios creó todas las cosas simplemente pronunciándolo. Así que entiende y maravíllate del privilegio al cual el Señor nos ha llamado. Cada vez que me subo al púlpito, pienso, lo que voy a soltar es una palabra que es capaz de transformar a las personas. Y lo sé porque me ha transformado a mí, y no solamente por mi experiencia, lo sé también porque lo veo en la Escritura lo dice y lo creo. Y con esa confianza me paro en el púlpito, no con mis capacidades o tantos años de repertorio, qué sé yo, y el currículum y los estudios. No, eso es simplemente mi ofrenda para el Señor. Pero lo que Él hace es lo maravilloso. Lo que Él hace es lo que celebro cada vez que doy una enseñanza o una predicación o simplemente hago un discípulo. Siguiente, porque vamos con más principios que tienes que mantener en perspectiva todo el tiempo. Y de aquí en adelante todo esto lo estoy sacando de la Reina Valera 60. El objetivo de la predicación, igual que en la profecía, donde se dice explícitamente, la predicación, este queruso, el queruso del querigma, ¿no es cierto? Esta predicación de esta proclamación del reino de Dios es, profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es el objetivo de la profecía, según nos dice Pablo en 1 Corintios 14, pero te aseguro que es lo mismo para la predicación. Tenemos que predicar con este equilibrio, necesitamos lograr este equilibrio entre edificación, exhortación y consolación. Sobre todo cuando predicamos a un grupo humano, como por ejemplo una congregación. Siempre mantener este equilibrio. A veces hay pastores que se la pasan exhortando y son duros y son como si tuvieran un garrote en la mano. Y pueden ser muy buenas prédicas, puede ser todo muy verdadero, muy bíblico y necesario. Pero si solamente le damos a una congregación una dieta de palos, la congregación finalmente se achata, se endurece, se entristece.
Porque el ser humano necesita este equilibrio, necesita ser edificado, decirle que él puede, decirle que Dios lo necesita, que lo está llamando, decirle lo maravilloso que es en las manos de Dios, decirle que Dios le ama, etcétera, etcétera. Necesita ser edificado, pero también muchas veces necesita ser exhortado. El pueblo, la congregación, y generalmente necesita ser consolado. Pues la vida es difícil y todos sufrimos. Tenemos familia, se enferma alguien, nos duele algo, nosotros nos enfermamos, perdemos el trabajo, vemos situaciones complejas, hay cosas a nuestro alrededor, en la sociedad que no podemos manejar, tal vez nos dan susto, etc. Y todo eso el pueblo necesita consolación constantemente. Pero se necesita este equilibrio, una dieta equilibrada de estas cosas. Tómalo en cuenta, son principios, es el objetivo. Ahora, cuando estamos discipulando a una sola persona, entonces tenemos que discernir de manera mucho más detallada qué es lo que esta persona necesita. Tal vez consolación porque está viviendo una situación muy compleja y ahí le damos. Pero a lo mejor la situación compleja surge por algún pecado, entonces viene la exhortación y es necesaria para sacarlo de allí y llevarlo a la edificación. ¿Me vas entendiendo? O sea, esto es algo que es dinámico y que el predicador, el maestro, el discipulador tiene que estar constantemente en esta sensación, en este dejarse llevar, dejarse guiar por el Espíritu de Dios para saber lo que tiene que hacer y cuándo. Otro principio muy importante que nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, es que la predicación es una locura. Mira qué cosa más loca. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. En griego es la palabra moría. La locura de la predicación. En la antigüedad, prácticamente la proclamación era la única forma de enseñanza. Los maestros se paraban delante de una clase y daban una cátedra. Y eso es la manera en que los alumnos tenían que aprender, ¿no es cierto? Diferentes formas, pero eso era. Hoy en día contamos con infinidad de medios didácticos, de medios pedagógicos. Por tanto, no significa que solamente podamos usar uno, o sea, solamente la predicación frontal. No, hay muchas maneras y te aconsejo que compres libros de pedagogía y te llenes de eso, porque es esencial ser variados, ser amplios y usar todos los canales de aprendizaje de las personas para ayudarles. Sin embargo, no quita que la predicación, la enseñanza, el discipulado, todo eso es una locura. Porque el mensaje, ahora hablando del contexto en que esto fue dicho, el mensaje cristiano para el mundo griego de los corintios era una locura. El mensaje cristiano para la sabiduría del ser humano es una locura. Por eso nos rechazan. Para los filósofos, para los científicos, para toda la gente, hablar de Dios, hablar de la creación, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna, de Jesucristo resucitado, todo eso parece una locura. Es la verdad, y la verdad que salva a la humanidad. Pero lamentablemente para la mayoría parece una locura. Sin embargo, y para humillar al mundo, por medio de la locura de la predicación, es que Dios decidió salvar a este mundo. Así que no te avergüences, no te achiques, no te apoques, porque es Dios el que lo mandó, esta es la manera y tenemos que saber hacerlo. Otro principio importante, es verdad que necesitamos unción. En verdad necesitamos mucha unción. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, se refiere al testimonio, ¿no es cierto?, la predicación, la verdad del Evangelio, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira el siguiente, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. El testimonio, mis queridos, el testimonio
La enseñanza y la predicación cristiana es mucho mayor que la exposición de la verdad. Estos dos versículos no quieren decir eso con mucha fuerza. Lo que nosotros estamos haciendo no solamente es exponer la verdad. Y fíjate que Jesús dijo que la verdad nos haría libres. O sea, la verdad tiene un peso importantísimo. Pero lo que estamos haciendo cuando va lleno del Espíritu Santo no es solamente liberar al ser humano por medio de la verdad, sino transformarlo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso te digo que esto que hacemos tiene poder, tiene un poder incalculable, extraordinario. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que lo hagamos, por tanto Él nos unge, Él nos capacita y finalmente es el Espíritu Santo quien lo realiza. Nosotros podemos hablarle horas, días, años a una persona para que entienda su necesidad del Evangelio, pero finalmente es el toque del Espíritu Santo. Nosotros podemos hablarle y una persona puede creer incluso en el Evangelio, pero es el toque del Espíritu Santo el que hace nacer de nuevo. Nosotros podemos edificar por años a la gente, pero es el toque del Espíritu Santo el que hace que se transforme el ser humano desde el interior para irse pareciendo a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros somos instrumentos. No es que el Espíritu Santo viene para ayudarnos, ni que entonces Él nos da una mano. No, nosotros somos los instrumentos de lo que nació en Él y va por la fuerza, el poder de Él. Mantén eso siempre en perspectiva. Y todos estos principios son vitales a la hora de transformarnos en discipuladores, maestros, predicadores, pastores, lo que sea. Siguiente. No perdamos de vista estos principios. Sigamos con un poco más de principios porque son importantes. Acerca de la preparación. Fíjate lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, o sea, esfuérzate en esto, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es realmente muy importante. A pesar de la unción del Espíritu de Dios, que Pablo conocía perfectamente, también la conocía Timoteo, y que Pablo recomienda constantemente, aún así le dice a su amado discípulo que tiene que prepararse bien, que tiene que aprender a usar bien la palabra de verdad. Eso es vital. Yo he conocido pastores, ministros, predicadores, discipuladores, maestros con buenas intenciones, pero poca palabra. Y eso les juega muy en contra. Pueden tener unción, pueden decir poco y lograr mucho, pero el problema es que necesitamos ministerios de largo plazo. Necesitamos que la palabra sea lo que hace el cambio en las personas, no nosotros. Necesitamos aprender a dejar que Dios hable. ¿Entiendes eso? La palabra viene de Dios. Es la palabra la que tiene que hablarle a la gente. No es que usamos la palabra para justificar nuestras ideas. No queremos darle a la gente nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra gran sabiduría. No. Queremos dejar que la palabra hable. Un ejemplo de la palabra bien usada es, por ejemplo, lo que vemos aquí. En Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús, después de la resurrección, se encontró con dos discípulos que caminaban desde Jerusalén hasta un poblado llamado Emaús. Y los discípulos estos no lo reconocieron. Pero Jesús en el camino, que ya era oscuro, les fue hablando, les fue revelando, les fue abriendo la Escritura. Y finalmente cuando llegaron a la casa y reconocieron a Jesús porque Él partió el pan, tal vez vieron las heridas, etcétera, algún gesto o simplemente el Señor les permitió en ese momento reconocerle, allí dijeron este versículo tan extraordinario. Dijeron, cuando Él nos abría la Escritura, nuestro corazón ardía en nosotros. Y eso, mis queridos,
es el objetivo de lo que hacemos. Ese es el objetivo de la predicación, de la enseñanza, del discipulado, de compartir nuestro testimonio. Así de simple. Un mensaje de 1 minuto o de 30 o serie de mensajes por horas y horas. Que la palabra de Dios haga que los corazones se incendien del amor, de la paciencia, de la bondad, de la gracia de Dios. Que la Escritura hable, que la Escritura explique la Escritura. Y para eso tenemos que prepararnos. De verdad que sí. Esto es una semilla maravillosa, la que tenemos en las manos. Es poderosa. Alguien ha dicho que nosotros podemos contar las semillas que tiene una sandía, pero no sabemos cuántas sandías salen de una semilla. Y esa es una tremenda verdad. Cuando nosotros lanzamos una semilla, no sabemos todo lo que va a ocurrir, pero en las manos de Dios ocurren milagros extraordinarios. Eso es la predicación. Algunos creen que la predicación es como una especie de relleno para llegar a lo importante, a orar por los enfermos, a ministrar, a que el poder de Dios se mueva. No crean eso. La predicación en sí lleva el poder de Dios de transformar la vida. La predicación es soltar la palabra de Dios, y si se hace bien, de verdad que tiene un efecto impresionante. Lo he visto muchas veces y te aseguro que es lo que el Señor quiere de nosotros. A pesar de todo esto bello, maravilloso, extraordinario que te he dicho, también hay algunos encargos y advertencias que necesitamos tomar en cuenta. Aunque el llamado a predicar es amplio y hay ciertos encargos y advertencias, como por ejemplo este de 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esfuérzate. Otra vez. Antes vimos prepárate, ¿no es cierto? Con toda diligencia. Ahora dice esfuérzate en la gracia. Y parece contradictorio. ¿Cómo me voy a esforzar en la gracia si la gracia es gratis? Bueno, esfuérzate en la gracia, porque no es solo evangelizar, sino discipular. Y hacer discípulos es transformar una vida, y eso es algo más allá de nuestras capacidades humanas. Por tanto, esfuérzate en la gracia para ti y para los demás, porque no puedes predicar lo que no eres. Entonces, esfuérzate en entender la gracia de Dios y en vivirla, en ser un consumidor de gracia. Esfuérzate en eso. Todo ser humano es valioso y por tanto queremos que el Evangelio llegue a todas partes. Pero algunos van a pasar de simplemente ser creyentes a tomar la decisión del camino del discípulo. Y somos libres para eso. No podemos obligar a nadie. Y allí es que llegamos a este versículo 2, que siempre recuerdo porque era el versículo lema del seminario donde me eduqué. Entonces es un versículo que trae una connotación de muchas emociones para mí. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate qué palabra más preciosa. Dice en primer lugar, encárgaselo a hombres, aquí en genérico, ¿no es cierto? Hombres o mujeres, pero que sean fieles. Es la palabra griega pistos. Es la palabra que viene, de ahí la cual surge también la palabra pistis, que significa fe o fidelidad. Por eso, hombres, mujeres fieles. Se necesita gente fiel, porque Dios es fiel con nosotros, pero busca personas que sean fieles a quienes encargarle el tesoro de su palabra. ¿Y para qué necesitamos estas personas fieles? Que sean además, dice la Escritura, idóneos. Idóneos, esta palabra idóneos, jícanos, apropiado, capaz, competente. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Este es el famoso heteros didaxai, o sea, enseñarles a otros, ¿no es cierto? Ser capaz de mostrarle a otro lo que yo he entendido y vivo. Mostrarle el qué, el cómo, el para qué. Mostrarle el camino de la vida.
por el cual yo ya camino. Eso, mis queridos, es precisamente lo que nos dice acá. Y dice, encárgaselo, o sea, es la cadena. Discípulos que hacen discípulos. Como dije, amamos al mundo. Queremos que todos procedan al arrepentimiento, evangelizar a medio mundo. Pero no todos los que reciban el evangelio van a querer dar el siguiente paso de ser discípulos. Es triste porque se pierden lo mejor, pero es la verdad, somos libres. Algunos se van a quedar simplemente chantados, van a quedar simplemente estancados y no van a querer progresar en su vida cristiana. Y eso es una tremenda pérdida, pero son libres. Podemos animarlos, exhortarlos, pero son libres. Pero aquellos que sean fieles, aquellos que sean capaces, idóneos, que tengan características, que tengan la decisión y tengan dones, a esos seleccionamos, separamos, para prepararlos. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente ahora. Porque tú estás interesada en ver esto, porque has sido llamado por Dios. Y eres precisamente de estos fieles y de estos idóneos, capaces, capacitados, para enseñar también a otros. Tú, dice en el versículo 3, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto parece un balde de agua fría, porque estamos haciendo lo que Dios nos manda y dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Muy simple, mis hermanos. Porque cuando nosotros le damos a la gente lo que necesitan escuchar, que no necesariamente es lo que quieren escuchar, vamos a sufrir muchas cosas. Vamos a sufrir a veces rechazo, malentendimiento, oposición y a veces mala intención. Y eso es verdad. Pero si nosotros estamos obedeciendo a Dios, le estamos dando a la gente lo que necesita, no necesariamente lo que quiere. Es la labor como de un padre. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Y es difícil mantenerse dependientes del Señor, porque en la medida que nos vamos acostumbrando a enseñar, nos vamos poniendo orgullosos, el pecado se mueve en nosotros y comienzan a surgir motivaciones personales ocultas. Así somos, hay que enfrentarlo. Por eso, esfuérzate en mantenerte dependiente de Dios, de su gracia, y no creer que estás acumulando mérito, porque ya sabes un curso de homilética y puedes predicar en alguna que otra parte. Segundo, encárgalo a hombres fieles. Es el principio del discipulado. Fieles traspasando esta información, traspasando el legado a otros fieles. Eso es la reproducción. Discípulos que hacen discípulos. Y finalmente sufre penalidades como soldado, como ya dije, porque hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere y a la manera de Dios, va a tener siempre buenas consecuencias en el reino. Siempre va a ocurrir cosas maravillosas. Dios te va a respaldar y va a haber fruto. Pero la gente no siempre lo comprende y por tanto a veces eso va a costar. Sufre penalidades porque vale la pena. Estás colaborando en una obra eterna y estás transformando gente a la manera de Dios. Ya estamos llegando al final de esta clase. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Qué interesante este versículo. En primer lugar nos dice que el que anhela una obra como ser un dirigente en la iglesia, como ser un obispo en este caso, o pongámoslo como estamos haciendo aquí, el que anhela la obra de ser un predicador, un discipulador, un maestro de niños, un predicador de púlpito, lo que sea, el que anhela eso, anhela una muy buena obra. Pero aquí en el caso de obispos dice es necesario. O sea, hay una cantidad de requisitos. Y estos requisitos enfocan fundamentalmente el carácter de la persona. Su vida transformada por el Espíritu Santo. Que eso se note, que sea una persona irreprensible, que sea sobrio, prudente, decoroso, etc. Pero fíjate que dentro de esos requisitos hay un don que es necesario.
Todo lo demás habla del carácter, pero apto para enseñar es el don de la enseñanza, es el oficio del maestro. No importa a qué te ha llamado el Señor, tienes que ser una persona que sea capaz de predicar, de enseñar a otros, ser un maestro. Y eso es algo que muchos le sacan el cuerpo, pero no se puede. El Señor nos mandó a ser discípulos y por lo tanto tenemos que poder aprender a comunicar de buena manera lo que sabemos, sea poco o sea mucho, pero comunicarlo bien. Y finalmente, este pasaje de Santiago, que a veces es bien mal entendido, dice: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Parece una contradicción. Estoy animando a que lo hagamos, a que aprendamos, a que dependamos del Señor, que seamos maestros, discipuladores, etc. Y aquí aparece un versículo que parece decir todo lo contrario. La verdad es que es una ironía. Es una ironía donde dice: si ustedes se convierten en maestros, tengan este cuidado, que deben poder vivir lo que enseñan. De lo contrario, acarrean condenación. Enseñar, ayudar a otros, va a acarrear, sin duda, penalidades. Dice Pablo: pelea esta batalla y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No te amedrentes por la oposición, sigue adelante. El Señor va contigo. Pero tienes que, además de ser valiente, vivir lo que predicas. Porque de lo contrario, hacerte maestro solo de labios para afuera, no con todo el ser, es delicado. Acarrea condenación. Porque no estás en una universidad rindiéndole cuentas al rector. No. Estás en la iglesia rindiéndole cuentas al rector de rectores, al Señor de señores y Rey de reyes, al Dios vivo. El que mira no solamente lo que enseñas de tu mente, sino tu corazón, tus intenciones. Entonces esto es un trabajo muy serio y muy hermoso. Tienes en tus manos el poder de Dios, pero úsalo bien y sobre todo vívelo antes de predicarlo. Y finalmente, aplicando esto de 1 Timoteo 3, 1 y 2 a cada uno de nosotros, te puedo decir lo siguiente. Revise cada uno sus intenciones, porque a veces nuestros vacíos emocionales nos juegan muy malas pasadas. Necesitamos sanar para ser sanadores. Nunca vamos a sanar del todo. Alguien dijo por ahí: somos sanadores heridos, y esa es la verdad. Pero tenemos que ser ministros de reconciliación, ministros de sanidad, y para eso tenemos que ser personas sanas, primero nosotros, desde adentro. Cuesta años transitar por este camino de sanidad, y por eso aprovecho una vez más de recomendarles el primer curso de esta escuela ministerial, el curso Vida Espiritual, porque necesitas trabajar tu mundo interior antes de hablarle a otro. Tienes que poder trabajar tus defectos, tus carencias, tus anhelos, tu baja autoestima. Todo eso necesitas poder trabajarlo para poder hacer un trabajo limpio, donde Dios sea el que da el poder y el que se lleva la gloria en última instancia. En segundo lugar, revisen sus dones con honestidad. La capacitación sobrenatural viene del Señor y no se puede forzar. A algunos el Señor les dio mucha capacidad y talento para trabajar con niños. Háganlo y sean felices allí. A otros les dio el talento para ser discipuladores, maestros, predicadores, lo que sea. Disfruten lo que hagan, no envidien lo que otro hace. Celebren los éxitos de sus hermanos, amigos, colegas, pastores, etc. Celébrenlo. No lo envidien. Y celebre cada uno el don que el Señor le ha dado. No trate de forzarlo. No sean lo que no son, pero disfruten lo que sí son, porque todo lo que hacemos es útil en el reino del Señor. Y última cosa, en todo lo que hacemos debemos aspirar a la excelencia, por lo cual la capacitación y el estudio son esenciales sin perder la dependencia de Dios. Capacitación, estudio, algo que te va a acompañar el resto de la vida. No creas que es este cursito, no, el resto de la vida. Si de verdad quieres servir a Dios, capacítate.
prepárate con diligencia, como diría Pablo, pero nunca pierdas la dependencia del Señor. La vasta experiencia es también otro tremendo peligro, porque a veces nos vuelve independientes de Dios. Nos creemos demasiado el cuento. Oh, ya tengo mucha experiencia, puedo pararme en el púlpito sin siquiera predicar, o sea, preparar el sermón. Ya, no, ya, póngame una congregación de 100 personas, 1000, 15,000, da lo mismo. Yo soy el bacancito que todo lo puede. No, hermano mío. Cuando llega eso, aunque no lo digas, pero lo piensas, estamos en serio peligro. Porque con Dios no se puede jugar ese juego. Pero por el otro lado, predicadores sin preparación hablan de su experiencia. Pero queremos Biblia, mis hermanos. No queremos experiencias humanas, por interesantes que sean. Una experiencia por aquí, por allá, ayuda. Pero queremos Biblia. Predicadores sin preparación, lo que les ocurre es que se les acaba pronto el material que predicar. Y necesitamos ministerios de largo plazo. Ni la simpatía ni la unción reemplazan la preparación, porque la simpatía y la unción producen cosas de corto plazo, potentes, simpáticas, importantes, pero de corto plazo. Y queremos edificar a un pueblo por mucho, mucho tiempo. ¿Están conmigo? Eso es la clase de hoy, pero déjame hacer unas conclusiones. El llamado a ser discípulos, que hacen discípulos, es para todos. Nadie es perfecto, pero todos somos perfectibles. O sea, prepárate, déjate sorprender, usa el don que hay en ti, sirve al Señor con alegría. Dios tiene el poder para sanarnos y transformarnos, créelo. Por tanto, debemos apuntar a ser ministros de sanidad y de reconciliación. No te sientas incapaz, por favor, porque no eres capaz. Eres capaz en las manos de Dios. Así que no te sientas incapaz. Eso es un engaño. Déjate sorprender por lo que Dios es capaz de hacer. Y si tienes muchos dones y eres realmente muy eficaz en la predicación, en la enseñanza, ten cuidado de creerte demasiado capaz. Porque el único que de verdad se quiere llevar la gloria es Dios y no se la va a prestar a nadie. Todo comienza en el Señor, que nos llamó, nos da su gracia, nos dota con dones y nos permite servirle. La realización de las maravillas vienen por el poder de Dios y todo termina para la gloria de Dios. Por tanto, es un círculo en el cual transitamos y al que nos invita el Señor a participar. Es un privilegio y te animo a creer que tú eres parte de ese privilegio. Señor, enséñanos a ser ministros de sanidad y de reconciliación, porque sé que a todos nosotros nos has llamado a ser discípulos que hacen discípulos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. ¿Sí?